Bienvenido a una lección sobre conversiones de varios pasos. En el primer ejemplo, se nos pregunta, ¿cuántos minutos hay en una semana? Para responder la pregunta, convertimos una semana a minutos. Entonces, para comenzar con una semana como fracción, con un denominador de 1. Y ahora multiplicamos por fracciones unitarias para convertir una semana en minutos. Note cómo hay no una conversión relacionada con semanas a minutos y, por lo tanto, tendremos que usar más de una fracción de unidad para convertir semanas a minutos. Para comenzar, usamos la conversión, una semana es igual a 7 días, para convertir semanas en días. Y este es bastante obvio. Seguiremos adelante y usaremos una fracción unitaria. Como queremos que las semanas se simplifiquen, debemos tener semanas en el denominador, porque en este momento tenemos semanas en el numerador. Debido a que estamos convirtiendo semanas en días, tenemos días en el numerador y la conversión es, una semana es igual a 7 días y, por lo tanto, la unidad fracción es de 7 días dividido por una semana. Observe cómo las unidades de semanas se simplifican a una. Y ahora tenemos días. Entonces usamos la conversión, un día equivale a 24 horas, para convertir días a horas. Entonces lo multiplicaríamos por otra fracción unitaria. Queremos que los días se simplifiquen, por lo que debemos tener días en el denominador, lo que significa que tendremos horas en el numerador. Como un día equivale a 24 horas, la fracción unitaria es 24 horas dividida por un día. Las unidades de días. Simplifique a 1 y ahora tenemos horas, así que usaremos la conversión, una hora equivale a 60 minutos para convertir horas a minutos. Queremos que las horas se simplifiquen, por lo que debemos tener horas en el denominador, el numerador será minutos. La conversión es de una hora igual a 60 minutos y, por lo tanto, la fracción unitaria es de 60 minutos dividida por una hora. Y nuevamente, observe cómo las unidades de horas simplificar a 1. Y ahora nos multiplicamos. Observe cómo el denominador es 1 y, por lo tanto, el producto es 7 veces 24, 60 veces, lo que equivale a 10.080 minutos. Así que ahora sabemos que hay 10.080 minutos en una semana. Para B, Brian necesita 10 tazas de jugo de frutas para hacer sangría. ¿Cuántos litros de jugo debería comprar en el supermercado? Para responder a esta pregunta, debemos convertir 10 tazas a cuartos de galón. Comenzamos con 10 tazas como una fracción con un denominador de 1. Necesitamos multiplicar por fracciones unitarias para convertir tazas en cuartos. No se nos da una conversión que relacione tazas con cuartos de galón y, por lo tanto, tendremos que usar más de una fracción unitaria. Porque una pinta equivale a 2 tazas, primero lo haremos. Convierta las tazas en pintas multiplicando por una fracción unitaria. Como queremos que las tazas se simplifiquen, debemos tener las unidades de tazas en el denominador y, por lo tanto, tendremos pintas en el numerador. Y debido a que una pinta equivale a 2 tazas, la fracción unitaria será una pinta dividida por 2 tazas. Y observe cómo las unidades de tazas se simplifican a 1. Y ahora tenemos pintas, entonces convertimos pintas a cuartos usando la conversión, un cuarto equivale a 2 pintas. Lo multiplicamos por otra fracción unitaria. Queremos pintas para simplificar y por lo tanto, las pintas deben estar en el denominador, y por lo tanto tenemos cuartos en el numerador. La conversión es un cuarto equivale a 2 pintas y, por lo tanto, la fracción unitaria es un cuarto dividido por 2 pintas. Las unidades de pintas se simplifican a 1. Ahora nos multiplicamos. El numerador es 10, el denominador es 4. Entonces tenemos 10 cuartos. Por supuesto, 10 cuartos simplifica. Como 10 y 4 comparten un factor común de 2, esto se simplifica a 5 mitades, por lo que podríamos decir cuartos de 5 mitades. Convirtamos también esto a un número mixto, así como a un decimal. Para hacer esto, dividimos, entonces tendríamos 5 divididos por 2. Hay 2 de 2 en 5. 2 veces 2 son 4, restamos, el resto es 1. Entonces el cociente es 2,5, lo que equivale a 2.5. Sigamos adelante y digamos 10 tazas equivalen a 2 cuartos y medio. Lo que significa que Brian necesita comprar 2 cuartos y medio de jugo. Espero que hayas encontrado esto útil.